Así es, amigos del Colegio de Abogados del Valle de Texcoco, hoy nos encontramos aquí en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y precisamente se va a llevar un foro de retos y perspectivas jurídicas de la cultura física y deporte en la Ciudad de México. Así que acompáñenos con estas diversas entrevistas que tendremos el día de hoy. ¿Qué tal, amigos del Colegio de Abogados del Valle de Texcoco? Les habla Luis Vázquez y bueno, primeramente que nada, muchísimas gracias, doctor, por aceptar la entrevista. Muchas gracias a ustedes, encantado. Gracias. Y bueno, vamos a hablar de temas muy puntuales. Primero, ¿qué le pareció este foro? Y bueno, ¿cómo se ve México, tanto en políticas públicas, en el contexto deportivo, a comparación de otros países? Bueno, para empezar, el foro, pues yo creo que es una medida que no solo en México deberían adoptar, también en España hay... es cierto que hay foros, pero deberían hacerlo con más asiduidad o más continuidad. Y respecto a políticas públicas de México, yo creo que pueden ser mejoradas en el sentido de que, si bien soy español, llevo ya pues 2 años aquí en México y veo que hay cuestiones de fomento del deporte, el indeterminado fomento del deporte, que podrían mejorarse, en el sentido de determinar más qué entendemos por fomento, qué entendemos por difusión del deporte y, sobre todo, evitar esa tendencia de intentar copiar modelos de otros países, porque al final México es México, España es España, Francia es España. Perdón, Francia es Francia. Entonces, empezar a determinar muy bien las particularidades de cada país, las particularidades del deporte de cada país y, en función de ello, legislar. Bueno, de 2 años que lleva viviendo aquí y bueno, toda su vida prácticamente que hace en España, ¿cómo se ve México a nivel internacional? Objetivamente hablando, porque regularmente a veces escuchamos, no, México va bien, pero la realidad es otra, ¿no? Bueno, en el ámbito internacional siempre se suele medir el deporte por los logros conseguidos en el deporte profesional. En ese sentido, por ejemplo, México no es que tenga precisamente mucho protagonismo, en el sentido de que a lo mejor a un español le preguntas por México y te va a responder por la selección mexicana, por Andrés Guardado y por algún que otro futbolista que juega en Europa, pero por logros obtenidos por la selección, yo creo que no. Sobre todo se le va a medir, yo creo que por clavados, en eso sí tienen buenos deportistas. En natación también tienen algún buen deportista. En gimnasia, por ejemplo, tuvo mucha difusión, no ya tanto por logros, sino por la crítica, a mi opinión no entendible, por parte de cierto sector de la sociedad mexicana, criticando a una gimnasta en particular por un supuesto sobrepeso que yo pues nunca vi, pero bueno, entonces son cuestiones que, más que por éxito deportivo, se miden por éxito deportivo de un futbolista en concreto o por críticas no entendibles, como comento, a un deportista en particular. Bueno, desde su punto de vista, la experiencia que tiene, ¿cuál cree que fue la fórmula perfecta o el caso idóneo para que España se convirtiera prácticamente en algún momento la capital de deporte? ¿Por qué digo ello? Porque en la Fórmula 1, poniendo su nombre en alto, su nacionalidad en alta, en el tenis, en el fútbol ni se diga, o sea, ¿cuál fue el caso de éxito o digamos cuál es la fórmula perfecta? No para ser como España, pero sí para tener esos buenos resultados y ese buen rendimiento en prácticamente todos los deportes en donde se competía. Fórmula perfecta yo creo que no hay. Si hablamos de perfección, yo creo que tenemos que empezar por políticos comprometidos. Es decir, si hay un político o un grupo de políticos comprometidos con el deporte, con fomentarlo realmente, no con inyectar dinero sin más, sino crear canchas deportivas para que desde pequeño pues el ciudadano tenga esa cultura del deporte, y que si el día de mañana, si vale para eso, porque no todos valemos, si vale para eso, se dedica al deporte profesional. Entonces yo creo que el incentivo al deporte no viene ya tanto en focalizarnos en un sector profesional en concreto, sino desde abajo, y a partir de ahí ir diferenciando, ir determinando las características bien genéticas o bien por el propio entrenamiento que un deportista tiene, y en ese sentido apoyarle también a conseguir sus logros. Es decir, no limitarle por es que estás en una zona de bajos recursos, o porque tu familia tiene X dinero, no te voy a conceder beca porque entiendo que ya tienes suficientes recursos económicos. No, todo lo contrario. O sea, el deporte hay que dejarlo como un ámbito especial en el que, si demuestras ciertas características,
al igual que la educación. Es decir, si tú como universitario eres bueno y tienes una beca, en el deporte igual. O sea, no limitar a es mi pariente o esta es una zona en la que no voy a invertir porque hay mucha masificación de edificios o de instalaciones. Es decir, fomentarlo realmente, pero ya digo, desde abajo, no enfocándonos en un sector ya desarrollado. Doctor, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Amigos del Colegio de Abogados, este foro, amigos, ahora tenemos la presencia de la maestra Pati Muñiz. Maestra, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Muchísimas gracias a ti, Luis. Y bueno, háblenos acerca de cuál va a ser su participación en este foro. Mira, ahora nos toca la oportunidad de hablar de lo que es la Comisión de Apelación y Arbitraje al Deporte, que es la máxima instancia de justicia deportiva en nuestro país. Y díganos, ¿qué tan importante es, tanto para la sociedad como los deportistas, conocer acerca de los temas que se van a tocar en este foro? Yo creo que es de suma importancia, siempre le he dicho, si no conoces tus derechos en materia deportiva no puedes exigirlos, ¿no? Entonces, cada uno de los temas tiene su trascendencia y en el caso particular, bueno, es decir, ¿a qué instancias puedo acudir, ¿no? si mis derechos son vulnerados? Bueno, creo que ya se hizo parte de ASAD, digamos, de alguna forma, porque se le ve recurrente en estos eventos e imponiendo, bueno, su autoridad, y más que su autoridad, sino su conocimiento, que es lo que necesita realmente la sociedad en el deporte social. Sí, agradezco a la Asociación de Abogados del Deporte de la Ciudad de México la invitación a estos foros y los felicito ampliamente por la labor que están haciendo. Y bueno, una de las problemáticas que tocaron es que también en algunos casos los medios de comunicación reflejan solamente el deporte profesional, no el deporte amateur, el deporte de los principiantes, de los que van empezando, solamente el deporte de alto rendimiento. ¿Qué tan importante es también viralizar de alguna manera este tipo de deporte? Así es, los medios de comunicación juegan un papel trascendental, como bien lo dices, no solo de los que van empezando, sino ya atletas consagrados, inclusive campeones mundiales, muchas veces no se le da esa difusión, ¿no? Como lo que es el deporte profesional. Y bueno, yo creo que también tiene mucho que ver que la parte de que se transmiten ese tipo de deportes es como consumidor, no como atleta, ¿no? Lo vemos en el tipo de comerciales que se pasan, no son productos que un deportista los consuma muy seguido, sino que es más para un consumidor, ¿no? Desde las tomas y los deportes que son más seguidos. Así es, claro, se enfoca más a lo que es la parte del que ve que la parte del que practica, ¿no? Cuando también está esa parte de fomentar, ¿no? En la sociedad la práctica del deporte. ¿Cree que en algún porcentaje importante eso puede influir a la poca actividad física que puedan realizar los consumidores? Sí, así es, como te lo comentaba, los medios de comunicación juegan un papel muy importante, en este caso, en la difusión, sobre todo el del deporte amateur, ¿no? Que no es las grandes estrellas que vemos en la televisión, sino también como dices, los que van empezando, ¿no? Y no tanto por una cuestión de competencia, sino por salud. Maestra, muchísimas gracias. Seguimos. Y bueno, amigos, como escucharon, son temas muy importantes, temas puntuales con personas especialistas en esto. Unas fueron deportistas, otros se aplican en el ámbito de derecho, otras internacionales. Y obviamente pues, el deporte, para poder salir, para poder progresar, se tiene que aprender, se tiene que capacitar en otros países, en nuestro país, y poder detectar la problemática. Y no solamente quedarnos en la detección de la problemática, sino también la solución de esa misma. Les mando un abrazo y un beso. Hasta la próxima.